Hola, mi nombre es Zulay Rodríguez y quisiera explicarte por qué los intereses bancarios en Panamá versus Europa y Estados Unidos observamos que en Panamá pagamos los intereses bancarios más altos. Vamos a ver las tasas de intereses de los préstamos hipotecarios. En Panamá, las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, pagan de un 5 a un 12%. En Estados Unidos, de un 3 a un 5%. Y en la Unión Europea de 1.57 a un 2.24%. Las tasas de las tarjetas de crédito. Miren esto. En Panamá se pagan del 18.5 al 28%. En Estados Unidos de un 2 a un 2.25%. Y en la Unión Europea de un 0 a un 0.5%. Sin embargo, en las cuentas de ahorro que los bancos le tienen que devolver a los clientes que depositan sus dinero, le pagan la miseria de un 0.25 a un 1%. Vemos la diferencia entre Estados Unidos, Panamá y Europa. ¿Por qué se da esto? Porque existe el decreto ejecutivo del 30 de abril del 2008. Este decreto ejecutivo se conoce como una ley bancaria, pero no es una ley bancaria. Lo que hace es darle el favor y ayudar a los bancos en detrimento de los cuentavientes y de los clientes. Vamos a leer este artículo 79 que establece las tasas de interés. Este artículo lo conocemos como el artículo que mantiene a las personas en la pobreza. Lo leemos. Los bancos podrán fijar libremente el monto de las tasas de interés activas y pasivas de sus operaciones. Subrayo, podrán fijar de manera unilateral, por lo que no les serán aplicables otras leyes o normas que establezcan tasas máximas de interés. Este artículo bancario te va a reventar el bolsillo y deja a las personas en la pobreza. ¿Sabías que los bancos en Panamá han ganado en plena pandemia? Durante los años 2017, 2018 y 2019 terminaron con utilidades y ganancias netas por más de 8.000 millones de dólares. Esto significa que luego de cubrir sus gastos operativos y pagar sus impuestos, se ganaron esta suma en plena desaceleración económica. ¿Y sabías que los activos bancarios en Panamá al mes de marzo del 2020 ascienden a la suma de 127.988.37 millones de dólares? Los bancos reciben subsidios del gobierno nacional, aparte de los 2.000 millones de dólares que le entregó el gobierno para que supuestamente no perdieran liquidez. ¿Conoces los otros subsidios que el gobierno le otorga a los bancos? Bueno, los bancos están asegurados y reasegurados desde el año 2003. Todos los bancos, por ley, están obligados a tener provisiones para contrarrestar riesgos y evitar el deterioro de sus carteras. Dichas carteras o provisiones ascienden aproximadamente a más de 1.300 millones de dólares que el gobierno se los liberó. Y el Estado panameño les reembolsa los intereses cuando los bancos otorgan préstamos al sector agropecuario de productos no tradicionales, es decir, nunca pierden. El Estado panameño también les da como gastos deducibles del impuesto sobre la renta los gastos operativos y de mantenimiento como agentes de cobro del impuesto del bien inmueble, es decir, tampoco pierden. Y los bancos están subsidiados por el régimen de intereses preferenciales y el porcentaje de interés que dejan de ganar se lo reembolsa el Estado panameño con nuestros impuestos. Igual situación con los préstamos que otorgan bajo el régimen de FESI. Los bancos siguen siendo subsidiados por el Estado panameño,
ya que el porcentaje de intereses que dejan de ganar se los paga el Estado con el dinero proveniente del 1% de sobretasa que nos cobran a todos los panameños que tenemos préstamos personales o comerciales por encima de los 5.000 balboas. Otra vez, los bancos no pierden. Y las tasas que pagan sobre el impuesto sobre la renta son ridículas gracias al subsidio de la tasa del interés interbancario. Y por si fuera poco, se sigue subsidiando a los bancos a través de la Bolsa de Valores de Panamá, en la que se autofinancian y se compran todas las emisiones de títulos y valores para beneficiarse de los incentivos fiscales y pagar impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos nunca han sido solidarios. Y les recuerdo a los bancos que existe el artículo 50 de nuestra Constitución, que establece que cuando existe el interés público y el interés privado, el interés público siempre debe prevalecer sobre el interés personal. Señores, ¿qué más nosotros le tenemos que explicar a ustedes? Y en nuestras conclusiones nos quedamos con esta reflexión. Mientras en otros países, por la crisis económica y los efectos de la pandemia que nos afecta a todos, los intereses bancarios han bajado, como en Europa y en los Estados Unidos. ¿Y por qué en Panamá siguen en alza? ¿Y por qué nos cobran los intereses más caros del mundo? Hoy podemos cambiar esta desigualdad a través de un anteproyecto de ley que se encuentra en este momento en la Comisión de Comercio, que es el anteproyecto 085, porque nosotros no podemos seguir manteniendo la desigualdad que existe en Panamá y que somos el sexto país más desigual del mundo y que mantiene a gran parte de nuestra población panameña en la pobreza. Con este anteproyecto 085 ayudaremos a la reactivación de la economía y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, que son de los panameños, que son de la clase media y de la clase trabajadora, que son los que generan la mayoría de los empleos en Panamá. Nosotros no te mentimos. Todos los datos e información lo pueden encontrar en las fuentes de información con solo googlear y te darás cuenta de la veracidad y certeza de la información que te ponemos en la mano sobre el abuso y usura de los bancos panameños. Gracias.